No tires botellas de vidrio vacías, decóralas. Déjalas así de bonitas, como esta que te voy a mostrar en el vídeo de hoy. Soy Lola Temprado, este es mi canal Las Cosas de la Lola. Voy a utilizar una servilleta de papel. De esta manera, si no sabemos dibujar, pues simplemente estampamos de una manera muy sencilla, sin ningún tipo de trabajo. Comienzo pintando alrededor del dibujo para recortar de una manera irregular. Una vez que ya lo he recortado, voy a quitarle las dos capas de papel blanco y le voy a dejar solamente la parte que está decorada. Pongo encima de la botella y voy a dibujar el contorno para saber hasta dónde tengo que esponjear con pintura blanca. Utilizando una pintura blanca mate y ayudándome de una esponja, voy a marcar, a pintar así a pequeños golpecitos toda la parte de abajo donde va a ir la servilleta puesta encima. Una vez aplicada la primera mano y seca, voy a dar una segunda para que quede totalmente blanca. Hecho esto, vamos a dejar que seque completamente. Bueno, una vez que ya está seco, he replanteado la servilleta encima del dibujo que había hecho y ahora con pegamento o cola para decoupage voy a pegarlo, adherirlo totalmente, procurando que queden pocas arruguitas, aunque el proceso que le voy a hacer para finalizar después, incluso le puede venir bien que tenga unas poquitas de estrías. Así voy a ir pegándolo todo, procurando que no quede ninguna zona sin adherir. Y una vez que termine voy a dejar secar completamente y voy a poner una capa extra de la cola para decoupage, para tenerla totalmente protegida. Una vez seca de nuevo le voy a hacer un craquelado. Lo hago con un producto que son dos componentes. Este es el primero de ellos. He vertido sobre una tapadera para que me resulte más fácil y más cómodo, y utilizando una paletina ancha de pelo suave le pongo todo este producto por encima a la servilleta sin preocuparme en el sentido en el que van las pinceladas. Lo único que tiene que llevar una capita generosa. He dejado secar completamente y ahora tomo el producto número 2 y hago exactamente igual que he hecho anteriormente. Pongo un chorrito encima de la tapadera y utilizando la misma paletina voy a dar de nuevo otra capa bien generosa. Aquí tampoco importa el sentido de la pincelada, lo único que tiene que llevar una capa bien generosa para que una vez que seque quede gordita y empiece a craquelar convenientemente. Y aquí sí que voy a dejar secar de un día para otro porque tiene que estar muy seco. Día siguiente, voy a utilizar este añejador para hacerle la grieta así en tonos marroncitos, que puede ser de cualquier otro color, marrón, en verde, azules, dorados, plata, negro, de cualquiera. ¿Veis que aquí no hay nada? No se ven grietas, pero en cuanto yo le pongo este añejador, pintura, puede ser betún de Judea o cualquier cosa que contraste, mirad cómo enseguida marca la línea y ahora al limpiarlo, al quitarle ese sobrante, queda toda la hendidura, todo el craquelado marcadito. Mirad qué precioso. Pues así voy a hacerlo a todo alrededor. Esto no cubre en demasía, solamente tinta las partes de dentro. Si lo queréis hacer con la misma pintura, simplemente aguáis un poquito para que no quede demasiado espesa y lo seguís haciendo de la misma manera. El corte que tiene entre la botella y el cristal no me gusta, queda muy tosco. Así que voy a ponerle unas tiras de pasamanería que tenía de ahí de un retal, la he cortado así en tiritas chiquititas y se la voy a pegar.
Para ello voy a utilizar un pegamento fuerte porque yo no quiero que al agarrar la botella para servir el vino en la mesa me quede con la pedrería en la mano. Por lo tanto, ha de ser un adhesivo bien fuerte. Le pongo un cordoncito a todo alrededor y ahora voy a tomar la tirilla y la voy a ir pegando en todo el filito, tapando la servilleta y que se deje ver ya el cristal limpio del todo. Tenéis que tener mucho cuidado, ya que este tipo de adhesivo es súper potente y como agarre el dedo, después vais a tener pegamento para unos pocos de días. Aparte de esto, le voy a hacer un par de vueltas más para que se quede un poquito más completa. Además, le voy a hacer el cuello de la botella. Aquí sí que tengo una tira bastante más larga, porque tengo que ir rellenando todo, dándole la vuelta hasta arriba. Mirad, antes no he dicho que las etiquetas de las botellas de vino, sean de lo que sea, se quitan súper bien metiéndolas en agua muy caliente y dejándola que se ablande. De esa manera simplemente se estira de ella y se despega. Y después los rastros de pegamento que puedan quedar hay que limpiarlos con alcohol. La botella tiene que estar perfectamente limpia y desengrasada para que pegue perfectamente tanto la pintura como el pegamento en el caso del cuello de la botella. La podéis lavar una vez que esté terminada sin ningún problema. Si queréis protegerle lo que es la servilleta con un barniz, perfecto, así será eterna. Y bueno, pues aquí la tengo ya terminada. En caso de que queráis simplemente reciclarla, como decoración queda preciosa, maravillosa. En el caso de que queráis hacerla, por ejemplo, para una cena de Nochebuena, una comida de Navidad o cualquier ocasión especial, pues una botella entera que tengáis sin descorchar, le quitáis la etiqueta, la decoráis de esta forma y a la hora de utilizarla en la mesa, le quitáis el tapón, el corcho, la utilizáis y después simplemente la laváis por dentro bien lavadita y le colocáis un tapón decorativo. O simplemente pues la dejáis así para decorar cualquier rincón. Yo lo veo así un regalo maravilloso. Para alguien muy especial que si acompañáis, por ejemplo, con un par de copas grabadas con el nombre de a quien se lo vais a regalar ya, eso sería lo más de lo más. Podéis quedar súper bien y de forma, pues, imaginaros, muy, muy, muy económica. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, igual que a mí. Si me dejáis un comentario y me lo hacéis saber, pues yo encantada. Y me decís también desde qué lugar del mundo me veis, para así saber el alcance que tienen mis vídeos. Recuerda pasarte por mis otros canales, Naturalmente Lola, Más de 40, Entre Belenes, así como el resto de mis redes sociales. Muchas gracias por estar, os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.